Bueno, justo para poder entender lo que pasó con este avión de Lamia, un avión que hasta donde entiendo está hecho para viajar distancias cortas y que es un avión de 1990, de origen británico. Tengo en la línea telefónica al capitán Francisco Corona Carrasco, piloto aviador y secretario de prensa de ASPA de México. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Cómo explicar, cómo entender la ausencia de combustible en un avión que está realizando un recorrido? Mira, son muchos factores los que pueden detonar en una pérdida de combustible. Evidentemente, la primera podría ser una fuga de combustible. La segunda podría ser una falla en la indicación de combustible. Esto es que a lo mejor desde que el avión estaba en tierra se le cargó combustible y el indicador decía que tenía más combustible del que realmente tenía. Se puede hablar de inclusive de un mal manejo del combustible, ¿no? Que se pretendiera volar más tiempo el avión de lo que estaba planeando en un principio para volar. Uh-huh. En fin, son tantas líneas de investigación que obviamente la misma investigación que a partir de ayer se abrió, la que nos tendrá que dar estas respuestas. Las opciones son casi infinitas, Paco. Así es. Dime una cosa, el piloto, el capitán Miguel Quiroga, que en paz descanse, al hablar con la torre de control, dice falla eléctrica total. Yo te pregunto dos asuntos ahí. ¿Qué significa falla eléctrica total? Y si esta es efecto de la falla de combustible o es independiente. Podrían ser, las dos respuestas son correctas. Mira, los aviones tienen sistemas, tienen dentro sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos, combustible, obviamente. Todos los sistemas trabajan en conjunto. Los motores de los aviones, que es donde tenemos toda la energía, no nada más funcionan para impulsar al avión. También estos motores están diseñados para mover una caja de accesorios, las cuales incluyen bombas de combustible, todo el equipo eléctrico, en fin, el mismo aire acondicionado, por ejemplo, de los motores, del avión, uh-huh, viene de los motores. Entonces, podríamos presumir que al tener una falla, al haberse quedado sin combustible, se hubieran apagado los 4 motores, y obviamente esto pues apagaría los 4 generadores o los generadores que este avión tuviera instalados, uh-huh, y pues obviamente se quedara sin sistema eléctrico. Ahora, de todos modos, la aviación, a través de todos los años y de las investigaciones de cualquier cantidad de accidentes, porque de hecho déjame decirte que absolutamente todos los accidentes de aviación se investigan, no con la idea de buscar culpables, sino de buscar las razones del accidente para que no se repita nunca más o se mitiguen estos accidentes. Uh-huh. En ese sentido, los aviones se diseñaron desde su fabricación para fallar. Se supone que falla un motor, 2 motores, 3 motores, en el caso de los aviones con 4 motores, así es, que pueda volar sin electricidad. Están protegidos de verdad en una forma a veces exagerada. Los aviones, prácticamente el 100% de los aviones modernos, uh-huh, tienen baterías. Entonces, esto es, si el avión se hubiera quedado hubiera perdido todo el sistema eléctrico, absolutamente todo el sistema eléctrico, aún le hubieran quedado las baterías. Entonces, empezamos a encontrar muchas piezas de un rompecabezas que tomará algún tiempo que los investigadores puedan llegar a causas probables, inclusive después de años. Nunca se llega a una certeza el accidente pasó por esto. Siempre los investigadores son muy cautos en llegar siempre a las causas más probables, ¿no? Sí, y se van acumulando los detalles de lo que se ha venido pues exponiendo ante los medios y ante la opinión pública. Se habla de que de esas casualidades raras, así lo considero yo, 3 aviones solicitan autorizaciones de emergencia para el mismo aeropuerto. Correcto.
Y lo interesante aquí es que se entiende, así se está señalando, que el capitán Quiroga no avisa de la prioridad, de la urgencia en el tiempo adecuado, sino ya lo hace prácticamente al final cuando dice: me declaro en falla total eléctrica y sin combustible. Claro, mira, esto desgraciadamente no es nuevo. En aeropuertos, cada día el espacio aéreo mundial se encuentra más saturado. Digo, nosotros vemos el cielo con pocos aviones, sin embargo, bueno, tú sabes que el aeropuerto de México inclusive es un aeropuerto que ya vive constantemente saturado. En alerta. Y la idea, siempre. En alerta, sí. Y el objetivo de las mismas autoridades es el que los aviones estén el menor tiempo posible en el aire. En México tenemos un concepto que se llama control de flujo, y esto es tener los aviones en tierra el tiempo necesario para que en el momento en el que se les autorice el despegue rumbo a la Ciudad de México, ya estén en una secuencia de aproximación aterrizaje para precisamente no tenerlos en vectores radar, ¿no? o dando vueltas para poderlos acomodar, ¿no? Pero este sistema funciona siempre y cuando, si el avión dice que va a volar 53 minutos, bueno, pues vuele 53 minutos, o 45, o depende del aeropuerto del que despegue. Pero si el problema de pronto aparece una nube de tormenta, una nube peligrosa que tenemos que rodear, o empieza a llover sobre la estación, pues todo esto empieza a aumentar los tiempos y empieza a hacer que los aviones empiecen a llegar, e inevitablemente se tenga que poner a los aviones en patrones de espera, que esa es la palabra correcta, ¿no? Sí. Patrones de espera. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente nosotros tenemos tecnología instalada en el avión, tenemos los conocimientos, son protocolos que te enseñan prácticamente desde la escuela a estar administrando el combustible para que en todo momento nosotros garanticemos que el avión tiene el combustible suficiente para que de donde estemos vayamos al aeropuerto de destino, de ahí podamos irnos a un aeropuerto alterno. Todavía después poder volar durante 30 minutos más. Esa es la reglamentación. En cuanto uno de estas situaciones deja de existir, pues declaramos la emergencia. Ahora, antes de la emergencia nosotros declaramos primero, le avisamos a la torre: oye, estoy próximo a declarar la emergencia, y eso es suficiente y no pasa nada, nos dan una prioridad si se puede. Si aún así la torre no puede acomodarnos porque hay mucho tráfico aéreo, entonces declaramos de emergencia y ahora sí nos enfilamos a la pista, ¿no? Pero, insisto, aquí el poder presumir que hubiera una falla técnica, un error humano del piloto en una interpretación, a lo mejor no lo sabemos ahorita porque no sabemos si los instrumentos que tenía el capitán en el avión eran correctos. A lo mejor el indicador de combustible se quedó pegado y él pensaba que tenía más combustible del que realmente tenía. La verdad es que no lo sabemos, por eso insisto, lo correcto en estos casos es esperar a que la investigación nos arroje resultados. Así es. Capitán Francisco Corona, te agradezco mucho estos minutos. Paco, muchas gracias, estoy a tus órdenes. Un gusto saludarte, muchas gracias. El capitán Francisco Corona.